Y luego habla del sistema de justicia partidaria, pronta, expedita y con una sola instancia. Les explico qué significa esto. La justicia, dicen que justicia que tarda ya no es justicia, y eso lo dice de algún modo la Constitución y sobre todo los códigos penales en el país. Pero hay una garantía constitucional en los artículos 14 y 16 constitucionales. Tenemos diversas garantías, entre ellas garantías procesales. Todos tenemos derecho a ser oídos y a no ser privados de nuestros bienes, propiedades, posesiones, derechos, sino mediante un juicio en el que se nos escuche, se nos oiga y se nos dé derecho a defendernos. Y después solamente nos puede privar de esos derechos, de esos bienes, de lo nuestro, una sentencia de la autoridad competente. Lo demás son actos arbitrarios, ilegales y violatorios de garantías, las tres cosas. Y por tanto son reclamables. Ahora, el militante de Morena tiene derechos. Y esos derechos pueden ser conculcados. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, como ya sucedió en esta pasada elección, no aparezco en el padrón de militantes y de afiliados, ¿qué está pasando? Ese acto está impidiendo el goce de mis derechos. En este caso, ¿qué derechos? El derecho a votar y el derecho a ser votado. Ser votado no es ser aventado, no es lo mismo. Bueno, algunos sí. Les vamos a dar ese derecho. Pero ser votado es decir, poder participar, postularse a los cargos de dirección del partido y presentarse ante los compañeros que tienen derecho a votar como propuesta. Y también participar en las elecciones para decidir quiénes deben ser nuestros cargos. Si te privan, te eliminan del padrón, te privan de los derechos. ¿Qué puedes hacer? Tienes que conseguir que alguna autoridad te reintegre en el goce de esos derechos. Y entonces tenemos el sistema de justicia partidaria pronta, no en 3 años. La Comisión de Honestidad y Justicia en unas cosas tarda 24 horas y en otras 3 años. Entonces, ¿cuánto es pronto? Como los estatutos no están muy bien, requieren forzosamente alguna reforma, no nos dice qué tanto es tantito, es decir, qué tanto es pronto. Entonces funcionan aquí una cosa que los abogados llamamos supletoriedad. ¿Qué significa? Que todo lo que no exista en este librito no esté regulado, tenemos que resolverlo de alguna manera. ¿Cómo lo podemos resolver? Lo podemos resolver mediante las leyes del fuero común, las leyes ordinarias. En primer lugar, ¿cuáles son las leyes que nos aplicarían? Por ejemplo, el Código de Instituciones, eso en procedimientos electorales, pero hay un cuerpo de leyes que regula el funcionamiento de los partidos políticos y ahí habla de los derechos de los militantes también. Si no hubiera nada de eso, les explico, por ejemplo, un caso muy concreto que se está ventilando actualmente. El criterio, no voy a entrar ahorita en discusiones esas porque causan mucha emoción en algunos, pero se trata de esto. La sentencia que dictó el Tribunal Electoral recientemente, haciendo nulo nuestro procedimiento, invalidándolo, dejó más o menos en el aire un problema. El problema es este.
los cargos, la gente que desempeña actualmente cargos en el partido, estamos hablando de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, estamos hablando de los integrantes del Consejo Nacional y estamos hablando de los integrantes de los comités ejecutivos estatales. ¿Qué pasa en este caso? Todos los que fueron electos para desempeñar esos cargos cesaron en sus funciones según los estatutos el año pasado, ¿sí? Ahí terminaba su cargo. ¿Qué tenían que hacer? Irse a su casa o seguir chambeando como militantes comunes y corrientes. ¿Qué fue lo que pasó? El partido adoptó una resolución que consistió en que estas personas se quedaran un año más en su cargo. Y eso está aquí. Fue una resolución en unos artículos transitorios, ¿sí? El artículo transitorio tercero que dice, en términos de lo establecido en el capítulo 9, ese es de la formación de Morena, atendiendo segundo a las condiciones extraordinarias y transitorias que hoy vive Morena. ¿Cuáles eran esas circunstancias extraordinarias y transitorias? Que íbamos a ganar la presidencia de la República y se nos venían encima todos, y que todos se querían afiliar, y que, como ahora ya sucede y sucederá, se encuentra uno, hasta el Chapo Guzmán dice que es de Morena. Todos, hasta mi vecino, que es un pillo, dice que toda la vida estuvo, yo no lo vi, pero bueno, dice que sí, y que me quiere mucho, sí, dice que sí, que a ver cuándo lo dejo robar más. Y dice, frente a la renovación de órganos estatutarios y teniendo en cuenta que se ha triunfado en varias gubernaturas, obteniendo mayorías en el Senado de la República y la Cámara de Diputados del Congreso, y en al menos 17 congresos estatales, así como la presidencia, siendo además que en septiembre iniciarán los procesos, etcétera, 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 dice que es necesario contar con un padrón confiable, debidamente credencializado con fotografía. Eso ya lo estábamos diciendo desde entonces, en los transitorios. No lo dice nada más la sentencia. Entonces la sentencia dice, ustedes dijeron que se daban un año más para que esto sucediera. Bueno, no sucedió como ya lo dice el tribunal. Y entonces la pregunta que puede hacérsele a cualquier militante Morena, ¿y entonces qué hacemos? Porque dicen algunos, pues nada más fuimos nombrados para un año más. Entonces hay quien dice que ya, ¿desde cuándo? ¿Desde el 21? Desde el 20 ya Morena no tiene dirigencias, ninguna. Todos somos de chocolate, nada más andamos haciéndole a los locos. Bueno, dicen, porque se nombró nada más para un año, ¿no? Bueno, pues aquí es cuando empieza la interpretación y la supletoriedad, porque ¿qué hacemos? Hay una jurisprudencia por allí que están haciendo valer varios compañeros, que dice, y que ya se aplicó en un caso del PAN y otro del PRD, porque son partidos también, que dice que cuando por circunstancias extraordinarias no sea posible la renovación de los órganos, los que estaban se quedarán hasta que se resuelva ese problema. Como pueden ver, entonces en este caso ya no estamos resolviendo de acuerdo a estatutos, porque ese problema no lo resuelven los estatutos. Ya estamos resolviendo de acuerdo no a otras leyes, sino a una jurisprudencia. ¿Qué es una jurisprudencia? Son criterios de los tribunales federales, de los tribunales colegiados de circuito y de la Suprema Corte de Justicia, que dice, miren, esto se debe interpretar así, y es obligatorio para todos. Hay tesis, hay criterios que no son obligatorios. Bueno, entonces, pronta, expedita y con una sola instancia. Es decir, de forma inmediata, que podemos hablar en supletoriedad. Si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no te resuelve en un término aproximado de 3 meses, el criterio general es que ya se tardó más.
Y entonces puedes acudir a la instancia siguiente, que ya es un tribunal fuera del partido. Y finalmente, una sola instancia. Si tú vas y tienes un problema y estás peleando, te quieren quitar tu casa, vas con un juez civil de primera instancia. Y si te va mal, puedes ir a una segunda instancia. Y si te va mal, puedes ir a una tercera, que es un juicio de amparo. En Morena no, si te va mal ya te fue mal. Bueno, hay una sola instancia, es decir, vas a la Comisión de Honestidad y Justicia, falla en tu contra, o sea, resuelve desfavorable a lo que tú pediste y querías. ¿Qué te queda? Dentro de Morena ya nada, ya todo está fuera. ¿Sí? A eso se refieren los estatutos cuando dicen que es una sola instancia. Se garantizará el acceso a la justicia plena. Los procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales previstas en la Constitución. Otra vez nos tenemos que ir a la Constitución. Por eso yo a todos los ciudadanos mexicanos, y más a los militantes de Morena, les pido que tengan su Constitución, que estudien su Constitución. No tienen que estudiarla toda, no se asusten, pero por lo menos los 35 primeros artículos, porque muchas cosas que nosotros ni siquiera sabemos, o a veces sospechamos que son derechos o son garantías, sí están allí. Aquí nos está remitiendo a la Constitución. Y en las leyes, haciendo efectivas las garantías y responsabilidades de los protagonistas del cambio verdadero.